Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar la retroalimentación de la tarea de la semana 13, análisis de información para la práctica calificada 2. Empezamos. Hemos tomado 4 trabajos diferentes para que se pueda apreciar algunas características interesantes. Solamente para mencionar algunas cuestiones. La controversia, como bien la colocan aquí en este formato de tarea, es más o menos, es el formato, lo han manejado un poco para que se pueda ver solamente aquello que es importante para este estudiante. Entonces, la pregunta es, ¿consideras adecuado que las empresas tecnológicas tengan acceso ilimitado a nuestros datos personales a cambio de servicios gratuitos? Acá la palabra clave de la controversia es datos personales y es la misma que seguramente se va a utilizar en la tesis para responder a la pregunta. Así que más adelante nos vamos a dar cuenta que esta palabra no se puede utilizar para definir, ¿ok? Porque está formando parte de la tesis y la pregunta controversial. Entonces, aquí la tesis. Cuestión muy importante. Recuerden, la tesis solamente representa el acuerdo o desacuerdo con la pregunta. No explicamos. Por eso es que he dejado sin remarcar, no considero adecuado que las empresas tecnológicas tengan acceso ilimitado a nuestros datos personales a cambio de servicios gratuitos. El resto de información, como lo explico aquí, es un argumento. Al ser un argumento, he marcado algunas palabras o algunas frases que me parecen interesantes y que más adelante, si alguno de ustedes, o sea, a ver, si la persona que ha hecho este trabajo desea, puede utilizar para el párrafo de definición. Por ejemplo, uno de ellos es, porque aquí hay varios argumentos pequeñitos: derecho fundamental a la autodeterminación informativa, consentimiento, explotación comercial, intimidad. Son palabras que podrían más bien ser candidatas a utilizarse como idea secundaria para la definición. Muy bien, entonces, creo que esto queda claro. Punto número 1. Tengo que tener en claro mi controversia, tener una respuesta específica y saber que la tesis es solamente el acuerdo o desacuerdo. Hasta aquí. El resto de información que está después del por qué, del puesto que o del nexo causal es un argumento, es la explicación. Eso no va en la tesis. Ahora, aquí les dan algunas ideas de cómo hacer las preguntas en la introducción, el desarrollo y el cierre. Acá el estudiante ha colocado las preguntas que ha hecho, pero en el modelo ustedes tienen algo así, ¿no? Les dan en contextualización qué podríamos preguntar, tanto en definición, causalidad y etcétera. Así que vamos a continuar por acá. Las preguntas que se han hecho en este trabajo están bastante bien. Esta primera le he rayado así porque en SI estamos aceptando que hay dos preguntas. ¿Quiénes son los participantes denominados gigantes de Internet? Más rápido, ¿quiénes son los gigantes de Internet? Punto. Y ahí me dan los nombres. Aquellas empresas que están asentadas en Silicon Valley como son Google, Apple, Facebook y Amazon, por ejemplo. Otra idea interesante, otra pregunta: ¿qué posición ocupan los gigantes de Internet en el mercado digital? Ya, listo. Entonces, son dos preguntas que están mezcladas. Esta pregunta está hermosa, me parece fabulosa. ¿Por qué ocurrió el debate actual respecto a la supuesta gratuidad? O sea, ¿qué originó el debate de la gratuidad de los servicios que ofrecen las empresas tecnológicas a cambio de los datos? Buena respuesta. La fuente está bien colocada, salvo por el hecho de que, para que sea una referencia, solamente se considera la inicial del nombre de la persona. Sus apellidos, bien, coma, inicial del nombre del autor. Y el resto también está correcto. Ahora, aquí era donde yo estaba empezando a elaborar mi explicación, ¿no? La información para la definición. Tomemos en cuenta, retrocedo. Si yo en mi tesis tengo la palabra datos personales y además también obviamente forma parte de la controversia, yo no puedo definir o no puedo usar la definición de datos personales. Tengo que buscarla en mi argumento, perdonen que esté regresando. Y acá, como tiene un adelanto de argumento, puedo encontrar varias palabras interesantes. Una de ellas es consentimiento. Entonces, por eso yo he rayado así, ¿no? ¿Qué significa el término datos personales? Esa pregunta no te sirve mucho. En cambio, te hubiera servido qué significa consentimiento. Y las características del consentimiento tendrían que ser las ideas terciarias, 1 y 2. Y tendrías que agregar un ejemplo de consentimiento. Porque datos personales es el término que se está utilizando como parte central de la tesis y además es lo que nos pregunta la controversia. Así que no te conviene utilizar ese término. Por lo demás, la información como está planteada está correcta. Luego tenemos
Las preguntas para causalidad. Estas preguntas son fabulosas. Si bien es cierto, la información que están brindando acá es como tiene muchos datos, yo creo que con lo que tienes aquí vas a poder encontrar justamente esos eslabones de la cadena, desde el manejo de uso de datos por las empresas que ofrecen gratuidad, que continúa después de que yo doy permiso para que usen mis datos, después de eso que sigue y por último, ¿cuál es el efecto final? Y más o menos por acá encuentro un efecto final y por acá hay unos eslabones intermedios. Así que las preguntas realizadas están bastante bien. Y han salido igualmente de la fuente de Cubillos, no te olvides, solamente es inicial del nombre. Por lo demás, bastante bien. Este trabajo tiene muy buenas preguntas. Salvo la de la definición que podría mejorarse y tomar como palabra clave para la definición consentimiento. El siguiente trabajo ha considerado también su tesis frente a la controversia. Ya, manejamos controversia. ¿Consideras adecuado que las empresas tecnológicas tengan acceso, bla, bla, bla? Entonces, su tesis es, estoy en desacuerdo. Perfecto. El resto de información que está marcada, subrayada o tachada en naranja es argumento, es explicación. Y aquí, por ejemplo, aparece la frase derecho a la privacidad y consentimiento informado, que podrían ser candidatas a utilizarse como palabras para la definición. Con respecto a la información que está para la contextualización, yo la considero bastante interesante. ¿Qué son datos personales? Acá sí lo puedo preguntar como parte de la contextualización para poder ubicarme a qué me refiero. ¿Por qué las personas entregan sus datos personales a empresas tecnológicas? También es una buena forma para empezar un texto. Y bien, con Defensoría del Pueblo, perfecto. Para el caso de la definición, en esta situación dice, ¿qué es el tratamiento de datos personales? Acá ya no conviene. ¿Qué es el consentimiento? Esta sí me sirve. Esta pregunta está bastante bien. Así que pasa directo a idea secundaria. Yo creería, recomiendo. No te olvides de que la palabra consentimiento debería estar dentro de tu argumento en ese párrafo para que la puedas usar. Luego, ¿por qué las empresas recopilan grandes cantidades de datos? Esto es una buena idea, me parece bien. Esta es oro. ¿Qué consecuencias puede generar el acceso ilimitado a los datos? Y acá tienes, de alguna forma, una idea de eslabón final. Aunque, sinceramente, esta respuesta está un poquito superficial, la pregunta puede servir para poder nombrar o listar cuáles son los efectos de brindar acceso a datos personales. Entonces, la pregunta sirve como un elemento inicial. Aquí lo que sí veo es que en la referencia nos faltan datos, ¿no? La protección de los datos personales, la explotación de los datos personales por gigantes de Internet. Pero esta de acá, por ejemplo, es de una revista. ¿Y esto de acá de dónde salió? ¿Cierto? La información de las fuentes las tienen a la mano. Lo único que tendrían que hacer es profundizar un poquito más en cuáles son los datos de la fuente, ¿no? Completos. Por lo pronto, las respuestas están interesantes, es una buena idea, es una buena forma. Tenemos otro documento. Acá está. No ha puesto la controversia, pero la suponemos, porque ya la hemos visto. Aquí voy a marcar. Denme un segundo. Vamos a utilizar este color un poquito más fuerte. Estoy en desacuerdo con que las empresas tecnológicas tengan acceso ilimitado a nuestros datos personales a cambio de esa parte, ya que esto vulnera, etcétera. Y aquí voy a marcar precisamente, ahí estamos, esto. Derecho fundamental a la privacidad. Muy bien. Consentimiento. Identidad digital. Esa también es una buena palabra. Entonces tengo derecho fundamental a la privacidad como posible elemento del argumento, consentimiento como posible elemento del argumento, identidad digital como posible elemento del argumento. Lo primero es tesis, por favor. Ya estamos casi terminando el curso. Tesis es una cosa, argumento es otra. Si te piden tesis, solamente acuerdo o desacuerdo, no argumento. Las preguntas. ¿De qué manera los denominados gigantes de Internet financian el proceso? Me parece una buena idea. Esto podría funcionar, no hay ningún problema. Vamos a colocarlo aquí con este color. ¿De qué manera? Me cuentas un poco qué hacen las empresas. Bien. ¿Qué tipo de manipulación secreta o uso arbitrario de datos se ha documentado? La demostración de que están utilizando nuestros datos de forma inconveniente.
Igual aquí la forma en que se ha colocado la referencia podría mejorar, pero lo más importante es que esté bien citado, que es esta zona de aquí. Luego tenemos preguntas como ¿qué son los datos personales? Ya, esto no me conviene. ¿Quién se considera un dato sensible y qué requisitos normativos tiene su tratamiento? Dato sensible es un elemento o un detalle que está dentro de datos personales. Entonces yo no recomendaría que se utilicen estas terminologías. En cambio, podríamos mejor aprovechar que derecho fundamental a la privacidad, consentimiento o identidad digital, que también es un término bastante interesante, muy bonito y que no lo he visto en otro trabajo. Así que sería mejor utilizar esas como para definir y detallar a ese concepto. Para el caso de la causalidad, dice, ¿cómo se inicia el proceso de recolección masiva? Esto es una buena forma para pasar a un segundo eslabón. ¿Y cuál es el impacto final? Golazo. Esta idea de acá es maravillosa, fabulosa, fantástica. Esta preguntita, porque aquí más o menos dice el usuario expuesto a manipulaciones de consumo, a explotación comercial invisible de su intimidad. Este puntito es como la consecuencia final, de acuerdo a lo que plantea la fuente de la OEA. Así que, correcto. Ideas interesantes. Acá lo único que yo recomendaría es enfocarse en una palabra que va a estar en el argumento y no en la tesis. Y termino con este documento que plantea lo siguiente. Las preguntas están muy bonitas, pero aquí ha faltado colocar citas y referencias. Por ejemplo, ¿qué norma constitucional? Esto es una buena forma de empezar con un marco legal. Y aquí también plantea qué es el tratamiento de datos. Fabuloso. Me parece una muy buena idea comenzar así. No se olviden, eso sí, de colocar las citas y las referencias. En el caso de la definición, yo le voy más a la definición de cookies que podrían funcionar como parte de, porque ¿cuáles son las principales empresas consideradas gigantes de Internet? Tal vez podría ser mejor un dato. Y esto va en la introducción, ¿no? Entonces no ayuda mucho. Y en el caso de las preguntas para la causalidad, solamente veo una. ¿Por qué los usuarios no siempre son conscientes del uso de sus datos? Y tal vez esta idea podría funcionar, porque ya se está hablando de consentimiento por acá. Sin embargo, me parece que es una pregunta que no se aprovechó lo suficiente para poder detallar un poquito más qué ocurre cuando una persona acepta presentar o entregar sus datos a una empresa por servicios gratuitos. Entonces, aquí ya hay unas carencias en cuanto a citas y referencias que no podrían dejarse pasar y hay algunas preguntas que están respondidas de una manera muy superficial y esa información capaz que no te va a ayudar lo suficiente para poder completar espacios dentro del esquema. Eso sí, si ustedes ven que sus preguntas se alejan o no les están brindando la información que ustedes necesitan, totalmente tienen opción a cambiar y a mejorar esas ideas. Pero fíjense que utilizar preguntas para poder ayudarse a encontrar la información es la mejor manera. No sé si se acordarán, pero en algún momento cuando nos hicieron trabajar en comprensión de lectura, nos daban una lectura y luego nos hacían un cuestionario de 10 preguntas. Y a veces uno, ¿qué hacía? Iba directamente a la pregunta y luego se ponía a buscar en el texto. Ya, eso es una forma interesante de hacernos ver que las preguntas despiertan nuestra capacidad para identificar información. Entonces, sí es una estrategia sumamente útil que espero que le saquen el provecho y que puedan aplicarla no solamente para esta evaluación, sino para las evaluaciones, o bueno, para la evaluación que viene, que también es el examen final. Ahí ustedes decidirán de qué manera van a trabajar el análisis de la información para que puedan establecer y seleccionar de forma correcta las ideas más importantes dentro del esquema. Entonces, esta tarea es como una especie de base de datos para poder tomar información importante que pueda servir en mi esquema. Pero fíjense, yo siempre estuve pensando en mi esquema. ¿Qué necesito en mi esquema? ¿Qué información me va a servir? Ese es el punto clave de esta tarea. Así que espero que le hayan sacado provecho.